Sí, os quería comentar que lo que estabais hablando de la Reserva Federal que quería cambiar el BAN, ¿no? Hacia letra del Tesoro. Yo lo que leí es que la idea era mm, para cuando tengan que volver a hacer QT, para no estresar los balances de los primary dealers otra vez, simplemente dejarían vencer las letras del Tesoro. Porque ahora el problema del QT es ese, que estresa los balances y es cuando crea problemas. Entonces, según decía Walter de la Fe, era el objetivo. No, es interesante, porque además eso les permitiría hacer, en el caso de que quieran hacer un siguiente QT, reducir el balance mucho más rápido. Porque ahora el límite, por así decirlo, aparte del techo superior que ponen ellos, digamos, el problema está en que no puedes poner la cantidad que quieras porque igual no te vencen suficientes activos a ese ritmo. Sí, no, entiendo el concepto, pero de nuevo, tal vez tengo que estudiarlo más, pero me cuesta entender por qué la Reserva Federal empezaría a tener un inventario de la parte corta de la curva. Me cuesta muchísimo ver, o sea, no tiene sentido desde una perspectiva pues, de tocar la curva. Tal vez no tenga que ver nada con la curva de rendimientos, ¿verdad? Y tal vez me estoy enfocando incorrectamente, pero en esa parte, puf, no me queda muy claro. A mí, mi intuición, pero también tendría que mirarlo más en profundidad para saber exactamente qué es lo que quieren hacer y cómo, es que, claro, antes de 2008, los activos de la Reserva Federal había muchas letras del Tesoro Ujú. y los utilizaban para operaciones de mercado abierto. Es decir, la manera de controlar los tipos de interés de mercado, entre comillas, no era establecer como este es el tipo de interés. O sea, iban. A ver, la cosa es, como las reservas sean mucho más escasas, los tipos de interés variaban más. Entonces, la manera que tenían de contrarrestar esto era mediante operaciones de mercado abierto. Y así, cuando el tipo de interés subía por encima de lo que ellos querían, pues hacían lo contrario para que, o sea, inyectaban más reservas con operaciones de mercado abierto para que bajase el tipo de interés. Cuando bajaba demasiado, pues ya no hacían tantas operaciones de mercado abierto para que el tipo de interés volviese al nivel que ellos consideraban, etcétera. Entonces, puede ser que tenga algo que ver con eso y con la idea de reducir el balance y tenerlas ahí, pues no sé si para algún tipo de repos, préstamos o lo que fuese. Sí, desde la perspectiva de reducir su balance hace perfecto sentido, porque tal vez para explicarle a la gente que está escuchando, la Reserva Federal tiene títulos de largo plazo en forma de bonos del Tesoro, pero también tiene mortgage-backed securities, que son eh, activos respaldados por hipotecas, y esos son de ultra largo plazo que tienen en su balance. Y además, esos activos es pago de intereses y pago de principal, ¿verdad? Como cualquiera que tiene aquí una hipoteca en este chat sabe. Y eso demora muchísimo tiempo en realmente ver una reducción del principal. Entonces, todo lo que la Reserva Federal compró de mortgage-backed securities, ¡buah! Vas a tener que esperarte literalmente al día que venza, porque además, una de las maneras que puede haber de que se reduzcan es si los tipos bajan y las personas refinancian sus casas, ¿no? Entonces vas a un banco enfrente, competencia al que te dio el hipoteca y le decís, yo tengo una hipoteca al 3, quiero una al 2 ahora que los tipos han bajado, y eso mata ese activo que tiene la Reserva Federal en ese momento. Pero lo que sabemos es que los tipos no han bajado, más bien ha pasado lo opuesto, y eso hace todavía más difícil que salgan del balance de la Reserva Federal. Entonces, desde la perspectiva de poder tener más maniobralidad, más maniobra sobre la duración de sus activos, entiendo yo, Hugo, lo que están diciendo, pero desde la perspectiva de tocar la curva, me parece que es, o sea, con el Fed Fund ya es suficiente para tocar la parte corta de la curva en la Reserva Federal. Pero de nuevo, puedo estar viéndolo equivocadamente.
Sí, de hecho, han tenido problemas con el tema de los MBS, porque ellos se los quieren quitar de balance, porque es algo que viene desde el 2008 y que todavía están ahí. Y el problema que han tenido es que es precisamente eso, de como tienes los tipos de interés muy altos, no se acaban de refinanciar, no se limpian y entonces no salen de balance, ¿sabes? Ujú, ujú. Sí, Y no quieren para nada eso ahí ya. sí, estamos de acuerdo. De hecho, yo no sé por qué los compraron. Seguían comprándolos cuando la economía estaba bien, pero bueno, ese es otro tema. Bully, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que tú dices tiene sentido también, porque eso le permitiría de aumentar el ban ellos al tesoro. No tendría que seguir con la letra del tesoro, porque una vez que la curva ya se desinvierta, que se aumente el spread entre 3 meses y 10 años, por ejemplo, ya a los extranjeros sí le es rentable comprar la deuda de Estados Unidos. Entonces se pueden permitir de aumentar el ban. Tendrían compradores, no es como ahora que ahora mismo como está la curva, tienen que absorber a los primary dealers que tienen colapsan los balances, se estresan. Yo creo que matarían dos pájaros de un tiro. Desinvierten ¿Qué, la curva y aparte de eso, si tienen que hacer QT, tampoco estresa los balances. qué buen punto ese, Bull, y que tal vez quiero ahondar un poquito en eso, para que la gente entienda cuando la curva está muy plana. ¿Qué es plana? Que la parte corta de la curva te rinda muy parecida a la de 10 años, o si está invertida, o sea, que la parte corta de la curva te rinda más que la parte larga de la curva, ahí compradores fuertes de deuda de largo plazo, como lo son bancos comerciales y hedge funds, no compran. Y les voy a decir por qué. Porque no hay nada más dulce para estos dos tipos de entidades de endeudarse en el corto plazo para comprar activos de largo plazo y ganarse el carry, ¿no? La diferencia entre el pasivo a corto plazo y lo que generas de retorno en el largo plazo. Cuando la curva está plana o invertida, es punitivo endeudarte en la parte corta para comprar un activo que te va a rendir menos. Entonces, esos dos tipos de compradores salen de la ecuación. Y los que quedan mayoritariamente son el resto del mundo, que ha tenido una tendencia pues mediocre, diría yo, de compra de deuda, y fondos de pensiones o aseguradoras, que necesitan forzosamente comprar bonos de largo plazo para calzar pasivos de largo plazo, ¿no? Entonces, una curva desinvertida, sana, generaría, como bien dice Bull, más demanda por parte de los bonos de largo plazo del Tesoro. Luego, con respecto al RRP, cuando llega a cero, ahora mismo la TGA ya se está vaciando y ahí de momento entra liquidez al sector bancario. Pero claro, luego a partir de abril, que ya llega la época de impuestos y luego el techo de deuda, ya sabemos que es un teatro que siempre al final se acaba aprobando, tendrán que rellenar la TGA y ahí es cuando puede haber problemas de liquidez, porque tendrán por una parte el pago de impuestos, que drena reserva, y por otra parte absorber la deuda nueva que emita el Tesoro. Entonces, por ahí es cuando se prevé que pueda acabar el QT sobre el segundo o tercer trimestre. Es lo que están apostando el mercado ahora mismo. Sí, no, decía que de todas formas los fondos monetarios tienen más de 7 trillones. O sea, que liquidez hay. La cosa es que los dealers puedan hacer mercado, absorber la deuda, absorber el efectivo de los fondos monetarios, que es lo que está pasando, por ejemplo, fin de trimestre, fin de año. Que hay liquidez, pero los dealers no aceptan el efectivo, no lo intermedian. Dejan de hacer repo por tema de balance y se pasan a los swaps de divisas cruzadas. Que me cabe en blanco. No, que había leído, o no sé a quién le he leído, o dónde, como que a lo mejor paraban el QT, o sea, lo pausaban durante los meses del tema del techo de deuda para luego, digamos, continuar con él hasta donde considerasen. O sea, como que podrían hacer una paradita los meses más turbulentos precisamente para evitar estresar más el mercado
drenando liquidez con el QT, más luego también el Tesoro, etcétera. Y luego, cuando se solucione eso, pues continuar, pero tampoco tiene mucha más continuación. O sea, más que unos pocos meses, desde mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que algo que sí cambia radicalmente la liquidez del sistema es si se quita la exención del SLR a los bancos comerciales. Eso para mí cambia el mercado. John, ¿nos podrías explicar un poco qué es el SLR para los que no han escuchado? Pero no hay exención ahora mismo. No, no, pero se habla de que eso está en las cartas de la nueva Ah, administración. a ver, el SLR es un ratio de Basilea que mide el apalancamiento en el sector bancario. Entonces, tú como banco no puedes tener un apalancamiento mayor al que te permite el SLR. De hecho, esto fue la consecuencia. Bueno, una exención del SLR sería que te digan, bueno, pues durante este periodo de tiempo o indefinidamente o lo que sea, pues ya no tienes que cumplirlo. Puedes apalancarte más de lo que te permitíamos hasta ahora. Entonces, todo este tema de la exención del SLR ocurrió en 2020 con el tema del COVID. La Reserva Federal dio una exención de un año a este ratio de apalancamiento, permitió apalancarse más a los bancos comerciales. Yo intuyo que para que pudiesen absorber o crear todos los depósitos necesarios eh, que, que, necesitasen para atravesar la pandemia. Y luego en 2021, creo que fue en abril, fue cuando se acabó. O sea, lo pusieron de un año y cuando tocaba que finalizase, finalizó. Y entonces los bancos comerciales, claro, tenían un montón de depósitos y tantos depósitos no podían tener en balance, porque entonces estarían más apalancados con mucha más deuda de lo que les permitía el SLR. Entonces los bancos comerciales les dijeron a los fondos de mercado monetario, llevaos los depósitos a otro sitio. Haced lo que queráis con ese dinero, pero aquí no lo podéis tener. Y entonces fue cuando, como no lo podían tener en el banco, como no había suficientes letras, pues lo metieron todo en el repo inverso de la Reserva Federal. Y entonces ahí es cuando empezó a subir hasta los niveles enormes que hemos visto ahora de repo inverso. Qué curioso como la gente tiene se dice en inglés un recency bias, pero es, nosotros nos acordamos solo de lo que sucedió en el pasado más cercano, ¿no? Entonces la gente ve el RRP alto y cree que esa es la norma, que es lo normal tener esos niveles y que cuando no estén viene un apocalipsis, pero eso es demasiado reciente, como bien explicaste. Yo nada más quería mencionar ese dato porque he leído un fatalismo alrededor del RRP, pero brutal. Pero lo había cuando empezó a subir y lo hay cuando cuando empieza a bajar. O sea, Sí, es cierto, para ser fatalistas no importa lo que esté sucediendo, siempre es un buen momento. Y tal vez para ir cerrando, John y Bull, eh, ¿qué están viendo ustedes hoy en día que les genera un poco de duda o nerviosismo que pueda suceder algo en los mercados? ¿Hay algo específico que les gustaría recalcar? a ver, por mi parte, que me centro más en todo lo que tiene que ver más cercano al Banco Central y reservas bancarias, etcétera, por el momento parece tranquila la cosa. Yo no veo eh, esas tensiones que veía en febrero de 2023. Lo seguiré mirando este año para ver qué va pasando, sobre todo con el tema del QT, el drenaje del repo inverso y el techo de deuda. Pero bueno, ahora mismo no veo preocupación en ese sentido. Ya, ¿y vos, Bull? Yo para este año tampoco veo ningún problema. La base del software con los fondos federales, el spread, descuenta que ahora mismo que se limita la liquidez por el tema
de la recarga de la TGA más los impuestos en abril, pero a partir de junio se vuelve negativo, o sea que hasta final de año, sobre todo a final de año, que indica o bien que el QT lo frena o que, pero vamos, que no se ven problemas de liquidez, no descuenta ningún problema, por lo menos para 2025. Entonces, tal vez atando lo que los dos acaban de decir, si no vislumbran problemas, este es un momento excelente para comprar esta caída de activos, ¿no? Se supone que sí, ¿no? No, yo ahí no me meto, que no sé. Sí, yo no recomiendo invertir, pero que, claro, si se supone que lo que descuenta el mercado es eso, que ahora mismo hay un poco de... Que lo que pasa ahora mismo es que los dealers no pueden intermediar porque liquidez hay. Los fondos monetarios tienen 7 trillones almacenados, pero claro, si no intermedian, pues frenan un poco. Pero es por tema regulatorio de los balances, no es por otra cosa. Y yo quiero también, antes de cerrar, romper otro de los mitos que a mí me encanta, y es que he leído también infinitas veces de que la liquidez que sale del ERP va para los activos de riesgo. Los que están escuchando, por favor, escúchenme, eso es falso. Los dineros que están en el ERP no terminan en acciones o en cripto. Esos son dineros que tienen corporaciones que ahorran dinero por capital de trabajo y son dineros que las personas físicas ponen a invertir ahí como ahorros. Entonces, en vez de tenerlo en un depósito en un banco, los han metido en fondos monetarios, como dijo John, porque generaban más. Entonces, no una empresa ni una persona va a transferir su liquidez a ir a comprar Farcoin, ¿no? O sea, eso no va a suceder. Entonces, una bajada del RP, la gente veo que dice, se está drenando el RP, no es casualidad que está subiendo los precios de los activos de riesgo. No, esa correlación es bastante turbia que están tratando de forzar, ¿no? Entonces, también quería dar esa opinión mía. Sí, bueno, otro falso mito es que el dinero que está en los fondos monetarios que es dinero al margen. Eso es falso. Ese dinero siempre está invertido. Si no lo invierten en el repo inverso, que no es lo normal, lo invierten en el mercado repo, lo invierten en agencias, lo invierten... O sea, ese dinero siempre se está moviendo. Y vamos, de hecho, son los principales prestamistas de efectivo en el mercado repo, que es la base. Pero claro, necesitan que los dealers intermedien, si no pueden, porque ellos en el tripartido no prestan directamente a los fondos de cobertura, por ejemplo. Y luego otra cosa, que a lo mejor el QT se extienda, pero que implementen la excepción del SLR para los bonos del Tesoro, que entonces ya deja espacio en los balances para poder seguir creando mercado. Sí, es una especie de QE, bueno, no es QE, un QE por parte de los bancos, digamos, porque ya les permite, no le congestiona los balances la compra de bonos. Entonces ya no sé si están descontando que para el QT o que implementen la sección del SLR para los bonos. Los STIR suelen fallar poco. Sí, eso para mí es el viento en popa más grande que puede haber este año si se da la exención del SRL. Pero bueno, John, Bull y los que están escuchando, sé que es tarde, entonces tampoco queremos abusar de su tiempo. Y nada, quiero agradecerles muchísimo por asistir a este espacio y a John por acceder y a Bull también por opinar. Para mí es un gusto compartir con mentes tan brillantes como las de ustedes y gracias a los que escucharon. Y si tienen dudas, pónganlas en el chat y intentaremos responderlas. Así que no sé qué últimas palabras, John, Bull. Igualmente, agradeceros aquí por echar un rato de charla con vosotros, aquí desde la vara del bar, como digo yo. Y nada, espero compartir otro día, otro rato. Lo mismo, que muchas gracias por la invitación y que con cualquiera de los dos, pues volvemos a charlar de estos temas cuando queráis. Genial. Vale, entonces queda grabado para que lo puedan ver por diferido y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, un saludo. Saludos, hasta luego.